Aleluya, qué bendición poder estar nuevamente con ustedes. Como siempre digo, para mí es un privilegio porque realmente es una bendición cuando el Padre nos permite transmitir su palabra y poder alimentar el espíritu de aquellos que realmente aman al Señor y quieren hacer triunfar a Jesucristo dentro de ellos. Así que bueno, siempre que el Señor nos da la posibilidad de transmitir una palabra, es una gran bendición. Es una gran bendición porque sabemos que todo lo que hacemos en este mundo por causa del Evangelio va a tener su recompensa en el cielo. Y los que estamos enfocados, los que tenemos puestos los ojos en Jesús, es lo que realmente nos importa. Realmente no tenemos nada que hacer ya en este mundo. La Biblia es muy clara, dice: el que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Entonces todo aquel que realmente desea agradar al Padre Celestial tiene que ir matando interiormente toda vinculación que tenga en este mundo para poder agradar cada vez más al Padre Celestial y poder ser un mejor instrumento. Cuanto más muerto está el mundo en el corazón, mejor instrumento del Padre Celestial vamos a ser. Y bueno, estamos, hermanos, en tiempos que Jesucristo los llama principio de dolores, principio de dolores. Y como dice la palabra, ¿no? Porque nos tenemos que eh, sujetar a lo que la palabra nos enseña, porque toda la palabra es de bendición para aquellos que realmente anhelan entrar en el cielo. Y Jesucristo dice que es necesario que todas estas cosas acontezcan. Y cuando se refiere a eso, está hablando justamente de que tenemos que tener cuidado porque van a venir falsos cristos y engañarán a muchos. Y está hablando de que van a haber guerras y rumores de guerras y que después va a venir nación contra nación y reino contra reinos y va a haber hambres, terremotos, pestes. ¿Y por qué dice que el Señor es necesario? Porque todas estas cosas son las que nos hacen falta a nosotros como iglesia para despertar. Porque todo lo que está aconteciendo actualmente en el mundo es por culpa de la iglesia que no hizo lo que tenía que hacer, porque en realidad es a la iglesia al que el Señor le dio el poder para contener todas las cosas que pasan en este mundo. Entonces lo que estamos percibiendo ahora es la debilidad que tuvo la iglesia para buscar al Señor, mantenerse firme y prevalecer sobre el enemigo. Porque si vamos al caso, nosotros deberíamos ser mucho más fuertes, tener mucha más presencia de Dios que los discípulos cuando estuvieron con Jesús, porque no solamente tenemos todas las enseñanzas que ellos nos han dejado, sino que durante 1000 años tendríamos que haber analizado con más profundidad, tener mayor conocimiento de la palabra y estar en una mejor posición para vencer al enemigo. Sin embargo, no es lo que está pasando, los hechos los están mostrando y por eso el Señor tiene que recurrir a todas estas cosas para despertarnos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el fin de que el Señor permita todas estas cosas es para perfeccionar a la novia, es para sacarle las impurezas, para terminar con toda mancha y con toda arruga. ¿Qué significa eso? Y que nosotros deberíamos tener como principal objetivo en nuestras vidas buscar día a día ser más santos, ser más puros, permitir que Dios se vea más bueno dentro de cada uno de nosotros. Entonces creo que el mensaje de hoy es sumamente importante porque va un poco enfocado en todo esto que vengo haciendo la introducción. Y yo, como creyente y a través de la palabra, discierno que después de haber conocido a Jesucristo, después de haber tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, de que mi espíritu resucite, de que reciba el Espíritu Santo, lo más hermoso que me puede pasar, la bendición más grande que puedo recibir, es que Dios me vuelva a marcar un nuevo pecado. O sea, realmente la gente que tiene conocimiento de la verdad, que ha tenido un encuentro con el Señor, lo que más anhela cuando está delante de un mensaje es que el Señor le revele un nuevo pecado. Acá no se trata de tener una bendición de sanidad, que no está mal, una bendición de prosperidad, que tampoco está mal. Acá lo importante se trata de tener la bendición que Dios, una vez más, me esté marcando un pecado para yo poder arrepentirme y seguir sacando de mi vida toda personalidad que me puede estar quedando del diablo. Esa es la mayor bendición. Por eso hay una bienaventuranza en el libro de Mateo que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea,
No todos van a ser saciados. Van a ser saciados los que realmente entendieron que venir a la iglesia y estar delante del mensaje de un pastor es para que el Señor me hable, me marque nuevamente un nuevo pecado para yo poder arrepentirme y seguir permitiendo que Jesucristo se siga desarrollando dentro de mí. Poder seguir ese trayecto de la aurora hasta que el día es perfecto, porque solamente en el momento que llegue a ese día perfecto es que voy a poder tener definitivamente al diablo debajo de mis pies y poder decir lo que decía el apóstol Pablo. Gracias a Dios, él pudo expresarse de esta manera. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ese debería ser el objeto de cada uno de nosotros. Entonces hoy quiero hablar de algo que realmente es tremendo. Uno ve lo que voy a tomar el ejemplo de alguien que realmente decidió vivir con ese gravísimo horror en su vida y terminó de una forma catastrófica. Y voy a hablar hoy de los pecados que los creyentes consideran que lo pueden tener escondido. ¿Mm? Pecados escondidos, que en realidad escondidos en realidad ese pecado está escondido para su mal entendimiento que tiene de la palabra de Dios y su mala comprensión de lo que significa Dios, ¿no? Que lo sabe todo, que no hay nada que se pueda esconder de él. Pero sin embargo, hay muchos creyentes que viven escondiendo pecados, y pasan años dentro de la iglesia con ese pecado escondido y definitivamente su vida va a terminar de una forma catastrófica. O sea que espero que si este mensaje hoy lo escucha alguien que se encuentra en esa condición, y bueno, que tome una decisión radical de arrepentirse ahora, que todavía quizás el Señor le está dando la oportunidad para que no lo use de una manera mala, pero en favor de su reino. Entonces vamos a comenzar en Juan 12.1. Juan 12.1 dice lo siguiente, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Lo leo una vez más, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y voy a tocar dos pasajes más que va a estar en relación a este versículo y después voy a empezar a desarrollar el tema. Dice en Juan 11:3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y después voy a leer en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Entonces, estos pasajes los estoy leyendo para que nosotros podamos comprender el gravísimo error que cometió Judas Iscariote cuando pensó que podía estar vinculado al reino de Dios manteniendo un pecado escondido. Y la gravedad de lo que Judas Iscariote cometió delante de Dios por tener ese pecado, porque lo que está mostrando el Señor Jesucristo a través de la resurrección de Lázaro es algo sumamente extraordinario. No por casualidad Jesucristo llegó delante de Lázaro después de 4 días. Y cuando se refiere a 4 días, está hablando a 4 días del tiempo de Dios. Está hablando a 4 días del tiempo de Dios, lo que significaría para nuestra vida humana 4.000 años. Jesucristo, a través de la resurrección de Lázaro, nos está mostrando el momento glorioso del tiempo eterno en el cual Él empezó a tomar autoridad sobre los espíritus humanos para nuevamente resucitarlos, para nuevamente
darles la vida espiritual para que se puedan volver a conectar con el Padre Celestial. Ese es el simbolismo principal de la resurrección de Lázaro al cuarto día. Es el día tan esperado por el Padre Celestial para que nuevamente pueda empezar a tener conexión con los espíritus creados. Esos espíritus que él había hecho para glorificarse a través de sus vidas. Sin embargo, por el pecado de Adán, por la desobediencia que cometió, permitió que el diablo tomara el control de los espíritus humanos y por lo tanto todo el proyecto de Dios se vio completamente arruinado. Todo eso que Dios había deseado de proyectarse a través de todos sus seres creados, a través del pecado de Adán, en los hombres se había anulado por completo. Entonces, Jesucristo, con la resurrección de Lázaro, al cuarto día, nos está revelando que a partir de ese momento, a través de lo que él hizo, a través de lo que él hizo, el hombre tiene nuevamente la conexión con el Padre Celestial. Vamos a leer en Juan 11:17. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces, Lázaro está representando a ese espíritu muerto que perdió la conexión con el Señor a través del pecado de Adán. Lázaro significa a aquel a quien Dios ayuda. Eso significa Lázaro, aquel a quien Dios ayuda. Y habían pasado 4 días, vuelvo a repetir, habían pasado 4 días de Dios desde el momento de que Adán perdió su presencia espiritual, o sea, murió la vida espiritual. Morir la vida espiritual significa perdió la conexión con el Creador y quedamos todos sometidos bajo el reino de la tiniebla. Quedamos todos sujetos a la voluntad del diablo, porque desde el momento que nosotros no tenemos vida espiritual, no podemos enfrentar, primero que no tenemos conocimiento ni siquiera de que tenemos espíritu, y después que no tenemos el poder, porque el alma no está en condiciones, no la hizo el Señor con las condiciones de poder enfrentar al espíritu. Esto tiene que ser espíritu contra espíritu, pero si tenemos el espíritu muerto, no tenemos forma de evolucionar para que nuestro espíritu resucite y podamos de esa manera poder enfrentar el reino de las tinieblas. Tenía que venir Jesucristo. Y a través de Lázaro nos marca el momento estipulado por el Padre para que Jesucristo, primero para que sea glorificado el Padre. Esto es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado, porque a través de Jesucristo es la única forma que nosotros tenemos nuevamente la posibilidad de conectarnos con el Padre Celestial, de que nuestro espíritu resucite y ser uno con Él. Y ser uno con Él. Entonces, es algo totalmente ilógico que haya un creyente que pueda considerar que puede tener un pecado escondido, un pecado que no esté delante de los ojos de Dios constantemente. Y lo peor de todo, que ese desconocimiento que tiene de lo que está ocasionando con ese pecado no le permite entender el sufrimiento que le está causando a Dios día a día. Porque nosotros sabemos muy bien que el diablo se presenta constantemente delante del Padre Celestial por cada pecado que nosotros cometemos. Por eso hay un momento ahí en Apocalipsis que dice, alegraos cielos, porque el diablo ha sido destronado del lugar del cielo y ha bajado a la tierra. Ay de los moradores de la tierra. Pero ¿qué significa? Hasta que ese momento que Apocalipsis nos revela que el diablo va a ser destronado, que el arcángel Miguel lo va a vencer y lo va a arrojar a la tierra con todos los demás ángeles caídos, para Dios es un tormento tener que estar escuchándolo todos los días y mirá lo que está haciendo tu hijo y mirá cómo tu hijo se burla, porque en realidad lo que está haciendo es una burla hacia el Padre Celestial, pensando como que el Padre Celestial puede ser engañado por el pecado que está cometiendo sin que siquiera se entere.
Entonces, esto es un desconocimiento total del primer mandamiento de todos, ¿eh? Es un desconocimiento de que todo se trata de Dios y por lo tanto, si todo se trata de Dios, es que Dios tiene que estar dentro nuestro. O sea, Dios es el único que puede ver todo lo que a nosotros nos pasa desde adentro. Desde adentro. Por eso vemos a Jesucristo cuando dice que tenemos que entrar en el lugar secreto y que el Padre que está en el lugar secreto, si hacemos oraciones respecto a lo que Él necesita para que el reino se expanda, y veremos la recompensa después en lo material, en lo físico. La gente va a ver que nosotros tenemos una relación con Dios. Entonces Dios nos puede ver desde adentro, o sea, lo que nosotros estamos viviendo es lo que le estamos haciendo vivir a Dios. Entonces imagínese lo que significa que un cristiano pueda vivir declarándose hijo de Dios y tener un pecado escondido. Es una situación extremadamente grave. Pero acá lo que yo quiero venir destacando es lo que significa la resurrección de Lázaro para que ustedes vean a dónde puede llegar el error de un ser humano cuando perdió esa conexión divina y todavía se hace pasar por hijo de Dios. Entonces, dice lo siguiente. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que nos amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vuelvo a repetir, para la gloria de Dios, porque el Padre estaba anhelando que llegara ese momento. Siempre digo yo, y así lo entiendo, que el momento más esperado por el Padre fue en el momento que Jesucristo recibió el Espíritu Santo y el Padre vio que estaba ya totalmente preparado para deshacer todas las obras del diablo. Por eso apenas Jesucristo sale del Jordán, recibe el Espíritu Santo, el Padre dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, e inmediatamente el Espíritu lo impulsó al desierto para ser tentado por el diablo, para deshacer todas las obras del diablo. Ese era el momento más anhelado por el Padre, que llegara Jesucristo completamente con su corazón lleno de la palabra, permitir que el Espíritu Santo venga sobre él, en ese momento convertirse en el verbo de vida, en su Hijo amado en el que tenía complacencia y enviarlo contra su enemigo para deshacer todas las obras del diablo, para que los hombres nuevamente puedan conectarse con él y permanecer haciendo obras buenas, permanecer haciendo las cosas que a Dios le agradan, vivir por la fe. Pero después de ese momento extraordinario, el otro momento tan anhelado por el Padre era el momento de la resurrección de los espíritus, ¿eh? Cuando Jesucristo por la palabra impactaba a los espíritus y esos espíritus resucitaban por la conexión. Entonces, esto es para la gloria de Dios, para que se vea el plan que el Padre había hecho, empezó a dar sus resultados eternos. Y para que el Hijo de Dios sea glorificado, porque justamente todo esto es por los méritos del Hijo de Jesucristo. No hay otro camino que Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Solamente Él nos puede dar ese toque divino para poder ser transformados. Entonces vemos lo que Jesucristo habla con Nicodemo, ¿no? Cuando le dice Jesucristo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y cuando Jesucristo se refiere a nacer de nuevo, significa resurrección espiritual, resurrección del espíritu humano. Pero, ¿qué le dice Jesucristo a Nicodemo? Que resucitando nuestro espíritu humano, nosotros ahora podemos ver el reino de Dios. Y esto es muy importante que lo comprendamos. Lo primero que pasa con nosotros es el impacto en nuestro espíritu por el escuchar la palabra de Jesucristo. Eso es lo que hace en primera instancia, es que nuestro espíritu que estaba muerto se vuelva a conectar con Dios. Es como un shock de resurrección espiritual. Pero eso lo que permite es ver el reino de Dios. Nosotros ahora ya podemos discernir si nosotros resucita nuestro espíritu y empezamos a ver las cosas con otra perspectiva diferente, nosotros podemos identificar que detrás de las escrituras hay una verdad que estaba escondida.
¿Mm? Y esto es justamente la causa por lo cual Nicodemo y los fariseos y los saduceos y los escribas pecaban constantemente y eran instrumentos del reino de las tinieblas porque ellos actuaban dentro del reino de Dios con un espíritu muerto. Entonces, como tenían ese espíritu muerto, enseñaban una doctrina, una enseñanza que era perfecta, pero no podían vivir nada de lo que decían. ¿Mm? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen, porque solamente podemos empezar a hacer alguna cosa dentro del reino de Dios cuando nuestro espíritu resucita. Y lo primero que hace nuestro espíritu cuando resucita es poder discernir, identificar que hay un mundo espiritual y poder llegar a entender que todo esto se trata del Señor Jesucristo. Por eso, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Pero después Jesucristo le sigue diciendo a Nicodemo, es necesario nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. No nos podemos dejar engañar. La resurrección espiritual no nos da acceso a entrar al reino de Dios. La resurrección espiritual lo que nos permite a nosotros tener un contacto nuevamente con el Señor y estar en la posición correcta para que ahora sí poder recibir el Espíritu Santo y después por la meditación de la palabra ir adquiriendo la personalidad del Hijo de Dios. Por eso es necesario nacer de agua, de la palabra, eso lo podemos hacer a través de la meditación de la palabra y del Espíritu, por la gracia divina que nos da el don de Dios y nos hace parte de la familia celestial. Entonces, con esas condiciones podemos entrar al reino de Dios. Pero bueno, todo esto lo estamos hablando para que nosotros podamos comprender qué pasó, qué ocurrió en el momento de la resurrección de Lázaro, qué está significando que a partir de ese contacto con el Señor Jesús, nuevamente podemos tener vinculación con el Padre Celestial. Entonces dice, de cierto, en Mateo, en Juan 5:24, que lo habíamos leído, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces acá vemos la primer condición de la resurrección de Lázaro, la resurrección espiritual, el contacto con el Señor nuevamente, y eso nos permite pasar de muerte a vida. Hay una resurrección espiritual. Ese hombre interno, ese espíritu interno que representado por el viejo Adán que pecó, ahora es resucitado. Es como que Jesucristo resucitó a ese Adán que había cometido pecado en cada uno de nosotros. Y después el Espíritu Santo viene sobre ese Adán y nos da la naturaleza del Hijo de Dios. Por eso el nuevo Adán que sí nos permite, teniéndolo en el corazón, entrar al reino de los cielos. Entonces este primer pasaje, y acá Jesucristo dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra, yo siempre digo, cuando el Señor asegura una verdad de la manera esta, de cierto, qué necesidad tenía el Señor Jesús de decir de cierto te digo, pero es para que nosotros prestemos muchísima atención porque esto que está diciendo el Señor Jesús es invariable, se va a cumplir tal cual lo dice, no va a haber ninguna forma de modificarlo, no va a haber ningún tipo de excepción. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y después vuelve a decir, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y esto lo está diciendo en relación a todos aquellos que van a ser resucitados en el momento del arrebatamiento, en el momento de cuando Jesucristo viene por segunda vez y los muertos en Cristo resucitarán, como dice la Biblia, resucitarán primero. Bueno, y los que están vivos van a ser transformados. Pero eso es ya cuando Jesucristo viene por segunda vez definitivamente a terminar con este mundo y a pasar de aquí directamente para el milenio. Pero bueno, todo esto lo estoy diciendo en función de lo que Jesucristo hizo con la resurrección de Lázaro. Entonces, María, habiendo entendido
espiritualmente lo que había pasado con Lázaro, entendió que Jesucristo merecía que le diera lo mejor que tenía. María entendió a través de lo que pasó con su hermano Lázaro que Jesucristo estaba hablando de ese don especial que le estaba dando al ser humano de resucitarle nuevamente el espíritu y de que esté apto para recibir el Espíritu Santo y que a través de la palabra pueda adquirir su personalidad y por medio de todo eso poder acceder a ser parte de la familia celestial. Entonces, vamos a Juan 12:1-8. Juan 12:1-8. Entonces, toda esta introducción yo la hago para que ahora ustedes entiendan el gravísimo error que Judas cometió, ante Jesucristo en el momento que él ve que María derrama el perfume a los pies de Jesús. El gravísimo error, ¿por causa de qué? De un pecado escondido. Hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Esto de creer que nosotros podemos seguir a Dios teniendo un pecado escondido. Tarde o temprano, el diablo te va a usar grandemente con la intención de destruir el reino de Dios. Sin embargo, aún así, aunque el diablo piense, y escuche bien, aunque el diablo piense que con esa actitud va a destruir el reino de Dios, el Señor está permitiendo que actúe de esa manera en función de un beneficio para su reino. Recuerden qué pasó con Judas. Fue utilizado grandemente por el diablo, porque el diablo había tomado su corazón. Sin embargo, lo que estaba haciendo Judas con su proceder era cumplir la voluntad del Padre. Acuérdense que Jesucristo dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que la cruz era la voluntad del Padre. El diablo pensaba que estaba usando a Judas para destruir el reino de Dios y en definitiva lo estaba favoreciendo. Entonces, cuidado con esto es lo que quiero que entiendas, porque quizás tú estás dentro de la iglesia y pensás que tenés una relación con Dios y que si hoy te morís vas a entrar al cielo, pero tenés un pecado escondido y sin embargo el Señor te está usando en este momento para un propósito divino que Él tiene y en el cual tú no vas a salir beneficioso. Entonces, vamos a Judas 12:1-8. Dice, vuelvo entonces al capítulo 1 que dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Vuelvo a repetir, María, cuando entendió lo que representaba la resurrección de su hermano, lo que representaba para su propio espíritu, decidió en poner, darle a Jesús el mayor tesoro que tenía. Y echó su perfume sobre los pies de Jesús y los enjugó con su cabello. Y aquí hay una representación. ¿Qué, los pies qué significan? Los pies significan la parte más baja del ser humano. Sin embargo, los cabellos representan la parte más alta. Y los cabellos representan los pensamientos del hombre. Nosotros tenemos, esto es muy importante que lo sepamos. Los pensamientos representan los pensamientos del hombre. Por eso la Biblia dice, cuando Juan identifica al Jesucristo glorificado, dice que sus cabellos son como blanca lana, haciendo referencia a qué. Primero, la lana, nosotros sabemos que la lana es gruesita, ¿no? Eso nos está hablando de la firmeza de los pensamientos de Dios, ¿m? La firmeza, el poder de los pensamientos de Dios. Pero no solamente eso, sino que el hecho que sean de blanca lana, sino hablan de la santidad del Señor, hablan de la pureza del Señor, hablan de la bondad del Señor. Todo eso nos hablan los cabellos del Señor. Pero María entendió
que ella necesitaba realmente una purificación completa de todos sus pensamientos. Entonces, su parte más alta la puso en la parte más baja de Jesús para que sus cabellos sean completamente puestos debajo de la autoridad del Hijo de Dios. Eso es lo que debería hacer todo creyente con Jesucristo, enjugar nuestros cabellos en los pies de Jesús, manifestándole que estamos dispuestos a poner todos nuestros pensamientos debajo de su autoridad, debajo de su dominio. ¿Para qué? Y para poder justamente poder vivir como Él vive, que estamos necesitados de aprender completamente sus enseñanzas para poder glorificar a nuestro Padre en la tierra. Entonces lo que representaba todo eso, por eso también Jesucristo dice que lo que hizo esta mujer debe ser predicado en todos lados. ¿Por qué? Porque, hermano, esto revela claramente que cuando uno hace una obra de bien delante de Dios y los malos saltan, los malos se rebelan, y esas son buenísimas señales para que nosotros sepamos que en esa persona hay un futuro traidor. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque esto es lo que le está revelando Jesucristo a partir de lo que pasó con María. Jesucristo sabía que su tiempo había llegado por la reacción de Judas. Ya había Judas con esa reacción, estaba demostrando que su corazón estaba completamente tomado por Satanás. Entonces es una clave maravillosa. ¿Para qué? Para poder descubrir aquellas personas que infiltradas en la iglesia como hijos de Dios, tienen el corazón entenebrecido, que realmente no están sirviendo a Dios, sino que están al servicio del diablo por no querer arrepentirse, por tener pecados escondidos. Y entonces dice, siguiendo con el pasaje 12, capítulo 12, versículo 5. Entonces dice, versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Escuche bien, porque esto que resalta de hijo de Simón es sumamente importante para que nosotros podamos comprender que Judas nunca pudo tener una resurrección espiritual. Nunca permitió que por su pecado pudiera recibir el toque divino para que su espíritu resucite, y por lo tanto era hijo de Simón. No pasaba lo mismo que con Pedro, que Pedro a veces cuando se equivocaba o hacía cosas del mundo, el Señor lo identificaba también como hijo de Simón, de su padre, pero en otras oportunidades lo identificaba con el nombre Pedro, roca, con el cual le había dicho que sobre esa piedra iba a edificar la iglesia. Pero en el caso de Judas, y en este momento en particular, lo destaca como hijo de Simón, como que nunca salió del mundo, más allá de que Judas tenía la autoridad del Señor Jesucristo para echar demonios, para sanar enfermos, quizás para resucitar muertos, porque cuando Jesucristo le dio el poder a sus discípulos, se lo dio a las 12. Y ese poder que Jesucristo les dio es el poder de que los ángeles lo acompañaran y cuando ellos actuaran en función de lo que Jesucristo les enseñó y los ángeles obraran, porque en realidad un enfermo necesita una manifestación de un ángel para que cuando se le reprenda el demonio, los ángeles lo saquen del cuerpo del enfermo, o para liberar un cautivo, o para hacer diferentes tipos de milagros. La obra de los ángeles es fundamental en las cosas de Dios. Por eso también es muy importante tener un conocimiento claro del funcionamiento de los ángeles, porque el que no puede, no puede haber un creyente que no esté usando los ángeles constantemente, constantemente. O sea, el uso de los ángeles debe ser a diario, ¿no? Porque son nuestros guardaespaldas, son la protección celestial que Dios nos dio. Pero el ángel tiene una particularidad para actuar. El ángel actúa siempre y cuando haya fe, siempre y cuando lo que se está haciendo está dentro del plan de Dios. Entonces, dice, y dijo uno de los 12, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala,
para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, hermanos, el pecado escondido en un creyente es un suicidio. Realmente es una demencia. Pensar que uno se puede burlar de Dios es lo más ignorante que puede hacer un ser humano. Porque Dios, vuelvo a repetir, es el que está dentro de ti, viviendo tu vida por ti. Pero acá lo que importa es de qué manera tú le estás haciendo vivir la vida a Dios. Porque el mismo Señor Jesús le dijo a Nicodemo que los nacidos en el Espíritu, le dijo a Nicodemo, no os regocijéis, porque los espíritus se os sujetan. Si no, no, perdón, vuelvo a decir bien. Que los nacidos en el Espíritu somos como el viento. No sabemos, no te maravilles de que te dije que había que resucitar de espíritu, sino que te maravilles porque el que resucita en el Espíritu es como el viento, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, pero deja su sonido. Lo que le está diciendo Jesucristo es que debe maravillarse que una vez que viene el Espíritu Santo y que recibe la palabra, empieza a ser como el Espíritu, porque ya no está viviendo su propia vida. Es como el viento que no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. ¿Por qué? Porque el nacido del Espíritu tiene una particularidad muy clara. Vive del pan del Padre. Y si uno vive realmente del pan del Padre y no tiene ningún proyecto propio, espera día a día la voluntad de Dios para moverse. Pero claro, es como el viento, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, pero donde va él con el pan del Padre, deja su sonido, deja el poder de la gloria de Dios, deja la manifestación de que Dios lo está respaldando. Entonces, hermanos, esto es fundamental, fundamental. Todas estas cosas solamente se pueden lograr con el Señor Jesús si no hay pecados escondidos, si no hay pecados escondidos. Por eso es un suicidio. Entonces, ¿qué pasa? Más tarde o más temprano, el diablo va a usar ese pecado escondido para llevar adelante lo que él considera que es su obra. Sin embargo, esa obra que el diablo considera que es propia de él, es la obra del Padre para llevar adelante su plan. Yo quiero que sean que les quede claro esto. El diablo te usa porque, claro, tú le diste. ¿Qué pasa? Un pecado escondido significa que la persona sigue teniendo la personalidad del diablo. Tiene al diablo adentro. Entonces el diablo, él considera que sabe realmente en qué momento manifestarse dentro de tu vida para atormentar el reino de Dios. Lo único que el diablo quizás no sabe es que Dios lo usa como a él le place, cuando a él le da la gana, porque en realidad el diablo no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Entonces, hermano, esto lo tenemos que tener muy claro, porque pensando muchas veces que estamos sirviendo a Dios, si andamos con cosas escondidas, haciendo cosas raras dentro del reino de Dios, capaz que nosotros no nos damos cuenta que estamos siendo utilizados por el diablo para un beneficio divino. Y por eso el caso de Judas era muy grave, porque es una práctica del pecado. Escuche bien, porque esto también es importante. Lo de Judas es una práctica del pecado, pero a veces hay hermanos que todavía hay muchas cosas que por pereza o por ignorancia no se le han hecho luz, las tienen en tinieblas y son utilizados ¿para qué? Para supuestamente lastimar a otros hijos de Dios, pero que en realidad el Señor está usando esa acción para bendecirlo. Por eso es la que dice la Biblia, bendecir a tus enemigos, porque cuando uno conoce realmente la profundidad de la obra de Dios y está en santidad, porque acá esto es lo importante, hermano, y esto es lo que nosotros no nos podemos autoengañar, deberíamos ser muy tontos si nosotros no tenemos el entendimiento que el único objetivo que nosotros tenemos en esta vida es el buscar la santidad. Por eso empecé el mensaje diciendo que realmente el cristiano que ama a Dios, para él la mayor bendición después de haber conocido a Jesucristo es que el Señor le marque un nuevo pecado. Esa es la mayor bendición, hermano. Que el Señor te marque un nuevo pecado, que el Señor te traiga luz y te muestre una cosa más en la cual el diablo te está usando. Entonces, ¿por qué el Señor nos llama a nosotros a bendecir
bendecir a nuestros enemigos, a orar por los que nos ultrajan y persiguen. Porque en definitiva, esa gente es la que nos está ayudando a nosotros a desarrollarnos espiritualmente, a poder demostrarle a Dios que nosotros realmente estamos en el camino correcto y estamos luchando por ser transformados día a día para agradarlo más a Él. Por eso, hermanos, es tan importante bendecir a los que nos maldicen, porque en realidad son los que nos favorecieron en el crecimiento. Entonces nosotros, sabiendo que son instrumentos del diablo y que ellos no lo saben y que nosotros sabemos que nos están trayendo un beneficio personal, y lo que tenemos que hacer es que Dios tenga misericordia y que Dios los toque, porque nosotros sabemos lo que le depara a esa gente si mañana tiene que ser arrojada al infierno. Y hermano, ni al peor enemigo se le debe desear el infierno. Por eso el Señor dice, orad, bendecid a aquellos que te persiguen, que te maldicen, que te injurian, que hablan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Por qué? Y porque son los que realmente te están haciendo elevar espiritualmente, son los que te están dando la estatura del Señor Jesucristo. Entonces acá vemos lo grave de tener un pecado escondido. ¿Qué hace el pecado escondido? Practicado, practicado. Y te va cauterizando la conciencia. Y hermanos, yo estoy hablando de esto, que Judas robaba de la bolsa, pero cuando vamos a lo que significa robar de la bolsa, lo podemos llevar directamente a relacionar directamente con la gente que no da el diezmo, con la gente que no da sus ofrendas. Es terrible, hermano, cuando un creyente puede estar analizando si tiene que darle o no el diezmo a Dios. Eso es una barbaridad, realmente es una locura, un desconocimiento total de la palabra de Dios. Porque realmente los que piensan en dar el diezmo es gente que tiene la mínima fe. La mínima fe. Los que piensan si tienen que ofrendar es gente que tiene la mínima fe, porque la fe que quiere que tenga el Señor Jesús, es la fe de la iglesia del Pentecostés, donde ninguno consideraba que lo que tenían era de ellos. Pues yo digo, cuando los cristianos están diciendo hay que poner el diezmo, no hay que poner el diezmo, digo, hermanos, qué desconocimiento de que todo se trata de Dios y que de todo le pertenece a Dios. Y eso es justamente de la forma que el diablo quiere terminar, que todo el dinero se lo den a él. Que todo el dinero se lo den a él. Eso significa la marca de la bestia que no vas a poder comprar ni vender si no te la pones. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que le des todo tu dinero a él, que lo sirvas completamente con todos tus bienes a él. Entonces, un verdadero creyente, ni loco puede pensar en su mente si tiene que dar el diezmo o no, si tiene que dar la ofrenda o no. El verdadero creyente sabe que todo le pertenece a Dios y por eso hoy tenemos una iglesia sin poder, una iglesia sin poder. Por eso, ¿qué está haciendo Jesús con todo esto que dice que es necesario? Y haciendo que la iglesia recapacite, reaccione y vuélvase nuevamente a Él para nuevamente adquirir ese poder. ¿Y dónde se va a manifestar ese poder? Y cuando nosotros entendamos que todo le pertenece a Dios, que todo le pertenece a Dios. Entonces, aparte Malaquías, justamente el último libro del Antiguo Testamento, antes de que venga Jesucristo, justamente en el último libro del Antiguo Testamento, dice, ¿robará el hombre a Dios? Entonces el Señor tratando de despertarnos el entendimiento para decirnos, mirá que viene mi hijo, ponete al día, ponete a cuentas con las cosas de Dios, ordena tu vida, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros, toda la nación, me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Así dice el Señor. Y doy gracias a Dios que yo no vivo del dinero de la iglesia, sino que vivo de lo que Dios me da por mi trabajo. Por eso te hablo con toda autoridad, con toda autoridad. Podés decir de mí lo que vos quieras. Mirá, otro pastor más hablando de diezmo, hablando de ofrenda. Hermanito, yo te quiero decir que vos sos un verdadero cristiano y tenés la verdadera fe que Dios quiere cuando decidiste entregar todo a los pies de los apóstoles. Esa es la verdad. Eso es poder de Dios. Entender que todo se trata de Dios. Entonces, es gravísimo, hermanos, un cristiano que se roba el diezmo. Y cuando hablo de robar el diezmo, hablo también de la intermitencia, hermano. La intermitencia es tener al diablo en el corazón. Ah, no, pero un me lo pongo y otro no. Hermano, usted tiene una... ¿Qué dice el Señor?
que el diezmo significa que nosotros nos volvimos nuevamente a Dios. Volveos a mí. ¿Eh? Entonces el diezmo significa volví a Dios. O sea que el que no pone el diezmo no está con Dios directamente. Así dice el libro de Malaquías. No era justamente el tema que tengo que hablar hoy, pero bueno, el Señor siempre, en los mensajes, siempre pone sus bocadillos, ¿no? O sea, nosotros estamos bajo la presencia del Espíritu Santo y nos entregamos en sus manos y por más que podemos tener un bosquejo, acá lo que hay que hacer es darle libertad al Espíritu y que el Señor hable lo que tenga que hablar, agregar lo que tenga que agregar y sacar si tiene que sacar algo. Pero acá la prioridad es darle la preeminencia al Espíritu. Entonces el Señor quiere que esté hablando de eso. Pero justamente el diezmo significa que nosotros nos volvimos a Dios, nos volvimos a Dios. Entonces, ¿qué pasa con una empresa de seguridad? Escúcheme, usted tiene una empresa de seguridad, ¿eh? Y un mes le paga a la empresa de seguridad, dos no. Después le paga 3 meses a la empresa de seguridad y después 2 meses no. Y después le vuelve a pagar de vuelta un mes a la empresa de seguridad y después 2 meses no. ¿Y esa empresa de seguridad le va a dar el servicio? No, usted va a llamar porque tiene un ladrón adentro y la empresa de seguridad va a dejar que le robe todo, ¿me entiende? Que le robe todo. ¿Por qué? Y porque usted no cumplió con el pacto. Y bueno, con el Señor pasa lo mismo, hermano. Aquel que roba el diezmo está en riesgo su vida porque el diablo lo va a zarandear y el Señor lo va a dejar, el Señor no lo va a proteger, el Señor no va a dar su bendición. Entonces, cuidado, hermanos, con esto, porque Judas robaba de la bolsa, era el tesorero. Sí, bueno, está, eso peor todavía, ¿no? Pero el hecho de no cumplir con Dios en las cosas que son reglamentarias con el reino, y eso, hermanos, era un ladrón, eso es un ladrón. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, ¿qué hace esto? Te cauteriza la conciencia, te cauteriza la conciencia. Y según. Entonces, escuche porque esto es gravísimo, esto es gravísimo. Dios permite que la conciencia, y hace poquito, justamente el día que no pude predicar acá directamente, creo que pasaron el mensaje de la conciencia. Y el Señor permite que la conciencia actúe sobre el ser humano siempre y cuando nosotros todavía no estamos definidos. Siempre y cuando todavía no estamos definidos. Cuando todavía no estamos definidos entre si vamos a hacer el bien o el mal, el Señor permite que nosotros, la conciencia se active dentro de nosotros. Pero desde el momento, escúcheme bien, desde el momento que nosotros tomamos la decisión de definirnos, el Señor utiliza esa decisión en favor de su reino, tanto si decidiste hacer lo malo como si hiciste hacer lo bueno, porque el Señor tanto usa a aquel que decidió hacer lo malo, como vemos que pasó con Judas, que decidió hacer lo malo, cauterizó su conciencia, dejó que Satanás le entrara en el corazón y por lo tanto el Señor lo usó para glorificarse a través de su Hijo, para cumplir su plan redentor, para que después toda la humanidad tenga la posibilidad de acceder a su reino. Pero el Señor también utiliza a aquellos que realmente se decidieron por el bien para llevar adelante también sus buenas obras. Entonces, otra cosa que es gravísimo, hermanos, otra cosa que es gravísimo es no vivir del pan de cada día. Eso es casi una práctica del pecado, hermanos. Cuidado con esto porque es el pan de cada día. Hay un pan para cada uno de nosotros. ¿Justamente para qué? Para demostrarle a Dios que estamos dispuestos a hacer su voluntad, que realmente queremos ser parte activa y productiva del reino de los cielos. Y, y mucho de esto se lo vamos a estar revelando el Señor a través de nuestra meditación. Tu tiempo de meditación le demuestra al Señor tu deseo de enfocarte en hacer las cosas bien, tu deseo de buscar cada día más la santidad, la pureza, la bondad. Eso se lo demostrás a través de qué? De la meditación. Y por eso cuando el Señor ve que tu corazón está dispuesto a seguir creciendo espiritualmente, el Señor utiliza ese material que tú tenés dentro de tu corazón para darte el pan de cada día, porque el Señor no te puede dar un pan mayor a aquel que tú tenés revelado en el corazón. El Señor ve todas las revelaciones que tú tenés dentro de tu corazón, que realmente le diste forma al Señor Jesucristo dentro de ti y te utiliza justamente con ese material.
Porque acá la obra no es tuya ni mía, esta es la obra del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo que sigue haciendo su obra a través de nosotros. Y el Señor va a poder hacer tanto y en cuanto del material que le dimos. Entonces, no vivir del pan del cada día, eso es una práctica del pecado. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que va a entrar al cielo. Entonces, hermano, cuidado, no nos puede, todo esto que está pasando es para que nosotros despertemos. Y le puedo asegurar que las cosas que van a empezar a suceder nos va a hacer despertar, hermano. Porque si realmente querés superar todas las cosas que vas a escuchar y todas las cosas que vas a oír, es solamente teniendo a Jesús en el corazón, porque ningún humano lo va a poder soportar. Las cosas que vamos a ver van a ser terribles. Y si han escuchado algo del caso de Jeffrey Epstein, ya se darán cuenta de las barbaries que puede llegar a ser un ser humano que no tiene a Dios, que no tiene a Dios. Y le digo más, este mensaje que estoy transmitiendo de hoy surgió justamente de lo que pasó con Jeffrey Epstein y lo que está pasando con Donald Trump, pero al final el Señor me lo cambió. El Señor me lo cambió. Quiere que hable de este tema, pero que no toque en este momento lo que significó esto para Donald Trump. Pero vuelvo a repetir, una de las señales de que el Señor sabe de que nosotros estamos dispuestos a ser instrumentos en su reino es nuestra meditación de la palabra. Y la otra señal que puede dar el creyente para demostrarle a Dios que realmente no le tiene temor, que realmente no entendió que Dios es uno y que lo tiene dentro, y que vive dentro de su corazón, es que practica el pecado. Esa es la mejor señal para demostrarle al Señor de que uno realmente no quiere tener una vinculación santa con Él, que quiere seguir viviendo en el mundo, disfrutando del mundo, pero con el título de creyente, que practica el pecado. Y eso fue lo que le demostró Judas a Jesucristo en el momento que esta mujer derrama el perfume sobre sus pies. Entonces dice en Lucas 16:13, escuchen, Lucas 16:13, ningún siervo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, entienda la revelación de este versículo. Hay dos señores, todos los demás somos siervos. O sos siervo de uno, o sos siervo de otro. O estás en este mundo representando a Dios, o estás en este mundo representando al diablo, pero tú no tenés vida propia. Tú no tenés vida propia. Y acá, en el caso de las riquezas, es determinante para saber de qué lado estás tú. Si sos servidor de uno o sos servidor de otro. Si aborreces a uno y amás al otro, o menospreciás al uno y exaltás al otro. Entonces, ¿qué pasó con Judas? Y Judas, a través de lo que hizo, de lo que dijo, respecto a lo que estaba haciendo esta mujer con su perfume, este perfume se hubiese podido vender en 300 denarios y darlo a los pobres. Pero era una mentira, no era que Judas se preocupara por los pobres, era que Judas quería que entrara esa plata en la bolsa para robar. Entonces, ¿qué hace Judas? Menosprecia al Señor Jesús. Y esto es gravísimo, hermanos, cuando hay algo que se pone en prioridad antes que la relación con Jesucristo.
antes que la relación con Jesucristo, porque justamente en eso es donde el diablo te tiene agarrado. Entonces, esta fue la señal, ¿eh? Esta fue la señal enviada, porque el cristiano, hermano, tiene que estar discerniendo constantemente todas las cosas que pasan en su entorno, ¿m? Con todas las personas que lo rodea, para discernir, porque con las actitudes que van teniendo, te van dando señales, y mucho más una persona que está en autoridad, una persona que es un pastor, tiene que estar discerniendo el corazón de sus ancianos, de sus diáconos, de sus copastores, tiene que estar constantemente velando porque el Señor a través del proceder de cada uno de ellos y le va a estar revelando de qué manera tiene que cuidarse, de qué manera tiene que cuidarse. Entonces acá vemos que Judas reveló definitivamente que ya el diablo tenía posesión de su corazón, que Judas no había entendido nada de lo que significaba la resurrección de Lázaro, que a través de ella Jesucristo estaba permitiéndonos a nosotros tener nuevamente la resurrección del Espíritu, poder conectarnos con el Padre Celestial, poder a vivir eternamente con Él al reino de los cielos. Judas estaba cauterizado, estaba bloqueado. ¿Por qué? Porque practicaba un pecado. Era ladrón. Era ladrón. Así que, hermano, cuidado si tú estás, si el Señor te justamente te está dando este último aviso, si hoy el Señor me está usando como Natán, porque lo peor que te puede pasar es que tú no te arrepientas y el Señor te mande como Natán. Porque sí, David aceptó lo que Natán le dijo, pero ustedes saben el castigo que vino sobre David. Nunca la espada se apartará de tu casa. Y después de que vino Natán, porque David ya pensaba, bueno, ya pasó todo, olvidemos todo, ahora estoy casado con Betsabé, ya voy a tener mi hijo, y bueno, el tiempo va a dejar que todo pase. No, hermano, Dios no funciona de esa manera. Tu pecado está delante de Dios. Si lo hiciste a 18 años antes, 38 años antes, como pasó con la mujer encorvada, 18 años encorvada. Justamente en ese momento apareció Jesús en el templo, le habrá dicho que hizo mal hace 18 años atrás porque estaba encorvada. La mujer entendió, se arrepintió y escuchen bien, era una mujer de fe, era una mujer que estaba dentro de la iglesia. Pero quizás ella no podía discernir qué era. El tema es cuando vos todavía sabés, porque David sabía el pecado que tenía encima. Y el David se quiso hacer el tonto, dijo esto ya pasó, y apareció Natán para decirle que con Dios no se juega, que de Dios no se burla nadie. Y lo hizo caer en su propia trampa el Señor, porque Natán le presenta una situación para que David la juzgue, y David dice, ese hombre necesita morir. Y el Señor le dice, ese hombre eres tú, pero Dios ha perdonado tu pecado, pero el hijo que tenés con Betsabé morirá. Entonces, hermano, es peligroso, es peligroso. Quizás hiciste muchas cosas buenas dentro del reino de Dios y el Señor te manda un Natán, pero cuando viene Natán es una situación gravísima. Pero Judas, no, hermano, Judas practicaba el pecado. Y en lo peor de todo, porque justamente una de las cosas que hizo degenerar a Lucifer, que lo volvió de ese ángel hermoso en el, ángel, en el diablo, fueron las riquezas. Por eso yo les dije, la parábola del mayordomo infiel revela lo que pasó en el cielo cuando el diablo engañó a los ángeles con las ventas del trigo y la venta del aceite, cuando confabulaba con ellos para supuestamente engañar a Dios. ¿Le debes 100? Bueno, poné 80. ¿Le debes 80? Bueno, poné 50. ¿Todo por qué? Por riquezas, por riquezas. Las riquezas es un peligro, hermano. No se puede amar a Dios o las riquezas, porque aborrecerá a uno y amará al otro, menospreciará a uno o alabará al otro. Cuidado, hermanos, esto es sumamente grave. Y en esta situación se encontraba Judas, se encontraba Judas. Le vuelvo a repetir, el diablo está esperando lo que él considera el momento oportuno para destruir el reino de Dios, pero sin embargo es lo que Dios necesita para que se cumpla su plan divino. ¿Mm? El diablo es un instrumento del Señor. El Señor dejó al diablo en este momento en el mundo para probar el corazón de todos los hombres. Cuando Dios termine de probar el corazón de todos los hombres, el diablo es arrojado eternamente al lago de fuego. Entonces, el Mateo 4:8, vamos a Mateo 4:8, dice así.
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. La última carta que se jugó el diablo. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús conocía la palabra. La primera tentación, el diablo se dio cuenta que Jesucristo conocía la palabra. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo dijo, sabe la palabra. Entonces, ¿qué hace el diablo? Mejor dicho, cuando se conoce bien la función de las tinieblas, sabemos que cuando viene el engaño, como pasó en la primera tentación, es la serpiente. El diablo actúa cuando utiliza la palabra. El diablo actúa cuando utiliza la palabra. Entonces después el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, arrójate del pináculo porque los ángeles, se usó un versículo bíblico. Y Jesucristo no negó que usó un versículo bíblico, pero Jesucristo le dijo Jesucristo le demostró que la palabra, que conocía la voluntad del Padre. Por eso sabía que no era el momento, que lo que dijo el diablo sí estaba escrito. Seguro sí, pero escrito está también, le dijo el Señor Jesús. Entonces, ¿qué significa? Pero yo sé lo que mi Padre quiere que yo haga ahora. Yo vivo del pan de cada día. Entonces, cuando el diablo sabe que tú conoces la palabra y que vivís del pan del cada día, ¿y qué le queda hacer al diablo? Y darte todo para ver si te puede desvirtuar el corazón del Padre Celestial. Entonces ahí es cuando lo lleva delante de todos los reinos del mundo, y que le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y cuál es la respuesta de Jesucristo? Dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Hermanos, cuando usted está con un pecado escondido, tarde o temprano, vuelvo a repetirle, el diablo lo va a usar pensando que va a destruir el reino de Dios, pero es el Padre Celestial que le está permitiendo actuar así en beneficio de su reino. Te va a usar para el beneficio de su reino o para el beneficio de otro hijo de Dios. Pero cuando uno realmente sabe que tiene que vivir de la palabra y que tiene que tener muy claro el pan del Padre, sabe que el diablo está a nuestro servicio. Cuando uno está buscando la santidad, sabe que el diablo está a nuestro servicio y todo lo que haga el diablo es para qué, para favorecernos a nosotros delante de Dios. ¿Quién lo llevó a Jesucristo a la gloria? ¿Quién elevó a Jesucristo al máximo? El diablo. El diablo fue el que hizo que Jesucristo se pudiera exaltar delante de su Padre. El diablo. Entonces, cuando nosotros estamos en santidad, todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien. Por eso Pablo, una persona que pasó un montón de sufrimiento de todos los colores, ¿qué dijo? Regocijaos en todo tiempo, regocijaos, porque todo lo que a nosotros nos pasa, si estamos buscando la santidad, la perfección del Hijo de Dios en el corazón, todo absolutamente nos ayuda a bien, hermanos. Todo nos ayuda a bien. Pero eso cuando, cuando realmente nuestro corazón es sincero, puro, realmente está buscando al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con toda la fuerza. Y vuelvo a repetir, buscar a Dios de esa manera no quiere decir que no vas a caer. Por eso el Señor dice que 7 veces cae el justo y lo vuelve a levantar, porque el Señor ve que tú que caíste por querer aumentar tu poder de luz, por querer desafiar al enemigo y matar nuevas tinieblas y convertirlas en luz. Entonces, en ese caso, el Señor te extiende la mano y te vuelve a levantar porque le agrada a aquellos que están luchando por cambiar tinieblas en luz. Pero el que practica el pecado dice que caerá en el mal, caerá en el mal. El Padre no lo va a dejar levantar porque se burló del Señor. Hermanos, por eso yo quiero destacar hoy el peligro del pecado escondido, el peligro del pecado escondido. Hebreos 13:17. Hebreos 1, perdón, Hebreos 1, 13 y 14. Miren, para certificar más lo que dice Jesús. Pues
¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Escuche, escuche porque es importantísimo este versículo. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Y qué dice ahora? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿No son todos espíritus ministradores? Y acá muchas veces los creyentes consideran que los espíritus ministradores que están en favor de los creyentes son los buenos, que son solamente los buenos, pero dice, no son todos los espíritus ministradores, porque los espíritus que son utilizados por el diablo en el reino de las tinieblas también fueron enviados en favor nuestro, para que nosotros le podamos demostrar al Padre que realmente nosotros lo amamos y estamos dispuestos a seguirlo hasta el final. Hermanos, son las tinieblas los que nos hacen exaltar delante del Señor. Los ángeles buenos nos favorecen, sí, claro que sí. ¿Cuántas veces los ángeles nos habrán salvado de accidentes y nos habrán protegido de un montón de cosas? Pero ¿quién nos hace desarrollar el espíritu? ¿Quién nos hace desarrollar el espíritu? El diablo, el reino de las tinieblas, los ángeles caídos. Esos son los que realmente nos permiten glorificar al Padre a través de nuestras vidas. Entonces, esto, hermanos, es sumamente importante que lo entendamos. Y ahora quiero ya casi para ir terminando, el mensaje fundamental es, hermano, por favor, si usted tiene un pecado escondido y algo que practica de hace años, tenga cuidado, le imploro, le ruego que hoy tome una decisión de arrepentirse. Y hermanos, el diablo es muy astuto, el diablo es tremendamente astuto, el diablo sabe a veces qué ataduras ponernos a nosotros para que llegue un momento de pensar que nosotros no nos podemos, que no podemos desatarnos, que no podemos revelar eso, que no podemos confesar eso. No, hermano, usted tiene que limpiarse delante de Dios, usted tiene que purificarse. No importa lo que le pase, no importa la vergüenza que tenga que sufrir, porque ahí usted va a demostrar realmente que sí tiene ese deseo de acercarse a Dios. Pero si usted prefiere poner prefiere dejar que el pecado se siga manifestando antes que la obediencia a la palabra, usted está menospreciando al Señor Jesucristo, usted está aborreciendo al Señor Jesucristo, y eso tiene consecuencias eternas, hermano, consecuencias eternas. Entonces vamos a Mateo 26 para que vean cómo termina todo esto y cómo el enemigo cauteriza la conciencia. O mejor dicho, el enemigo nos hace practicar el pecado hasta que el Señor cauteriza la conciencia. Porque es el Señor el que entrega después el poder engañoso para que crean la mentira. El diablo te hace pecar, 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 burlarte de Dios, pero llega un momento que el Señor es el que toma la decisión final porque ya vio que tu corazón ya estableció vivir como quiere el diablo. Mateo 26, versículo 20, dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. A ver, yo quiero que usted pueda ponerse en esta situación, siéntase en ese lugar ahí sentado en la mesa y que el Hijo de Dios, aquel que hizo todo tipo de señales, milagros y prodigios delante de sus ojos, que le dio a usted autoridad para que usted mismo experimente lo que significa tener su presencia en su vida, diga, de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar, hermano, es para que su corazón lata a mil, a mil. Dice, y entristecidos en gran manera, imagínese, entristecidos, hermano, qué tremendo momento, espeluznante. Y estremecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿Por qué? Porque ellos le reconocían como el Señor. Realmente lo estaban siguiendo de corazón. Ya sabían que era el Señor de su vida y que lo tenían que poner sobre todas las cosas. Lo tenían que poner sobre todas las cosas. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar.
hermano, uno se tiene que cortar los brazos, a ver si me entiende, se tiene que cortar los brazos, imagínese lo que dice el Señor. Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Mire todas las pautas que el Señor está dando, ¿m?, para revelar lo que significa vivir con un pecado escondido, a la gravedad que una persona puede llegar, hermano, a la gravedad que una persona puede llegar creyendo que está sirviendo a Dios, porque le aseguro que Judas hasta ese momento seguía creyendo que estaba sirviendo a Dios. Dice, a la verdad, mire cómo sigue, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Lo va a usar el diablo, pero para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo que el diablo es un títere del Señor? ¿Que el diablo no puede hacer nada sin que el Dios se lo permita? Satanás os ha pedido para zarandearos. El Señor tuvo que autorizar. Más que nada, esto lo podemos ver en la vida de Job. El diablo, Satanás no podía hacer nada con Job que el Señor no se lo permitiera. Y Job lo sabía. Job lo sabía que lo que le estaba pasando era porque el diablo estaba actuando, Satanás estaba actuando, pero estaba permitido por el Señor. ¿M? El Señor da, el Señor quita, alabado sea el Señor. A ver, voy a recibir lo bueno de Dios y lo malo no. Sabías que era el plan de Dios. O sea, todo esto es el plan de Dios. Esto se trata de mí, el Señor Jesús lo dijo. Escudriñá las escrituras. Tú crees que en ella tenés la vida eterna y esto se trata de mí. Todo se trata de la relación del Padre y el Hijo, del Padre y el Hijo. Por eso nuestra responsabilidad con nuestro libre albedrío es hacer que esa relación del Padre y el Hijo se manifieste a través de nuestro cuerpo. Pero Judas había decidido dejar que el diablo le tomara el corazón. Entonces ahora el Señor está mostrando de qué manera lo tenía cauterizado cuando se dio cuenta que María había derramado el perfume y Judas dijo con desprecio, esto se hubiese vendido por 300 denarios y se lo hubiese dado a los pobres. ¿Por qué? Porque robaba de la bolsa y quería sacarse su tajada del valor de ese tremendo perfume. Entonces dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre, escuche esto, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno le hubiese sido a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Y le dijo, tú lo has dicho. Y Judas no pudo reaccionar. ¿Soy yo, maestro? Judas acá revela completamente su corazón. El Jesús no era su Señor, nunca fue su Señor. El dinero que robaba, la práctica del pecado, nunca permitió que su espíritu resucitara, se conectara con el Señor. El pecado, hermanos, el pecado practicado, el pecado escondido, tú quizás ni te das cuenta, pero sos un gran instrumento de Dios, un gran instrumento del diablo. Tú capaz que no te das cuenta cuántos podés estar entorpeciendo el reino de Dios y cuánto por las riquezas, hermano, cuánto por las riquezas. Quizás, porque desde el momento que una persona entra a la iglesia, ya está estipulado que es para que el reino de Dios crezca, principalmente, por supuesto, en lo espiritual, pero también en lo material. Ya el Señor cuenta con ese ingreso de dinero para seguir desarrollando su reino. ¿Cuánto puede significar que tú no pongas tu diezmo, tu ofrenda, como te es obligación? ¿Cuánto puede significar? ¿Qué sufrimiento le podés estar causando a los miembros de la iglesia? ¿Qué sufrimiento le puede estar causando a tu pastor? Hermano, porque lo que uno hace sobrecarga a otro. Lo que uno no hace lo sobrecarga a otro. Entonces, es una maldad, es una maldad. Y esa maldad se paga, hermanos. Entonces, Judas estaba completamente velado. No imagínense en estas palabras. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. ¿Por qué? Hermano, Judas abrió prácticamente el peor portal que puede abrir un ser humano. El que alguien entregue a un hijo de Dios. El misterio de la iniquidad. Bueno,
lo voy a resumir, ¿por qué el Señor quiere que diga esto? El misterio de qué significa el misterio de la iniquidad. Es cómo se formó el diablo, cómo aparece el hijo de pecado, el hijo de perdición, el hijo sí, sí, el hijo del diablo. ¿Cómo aparece? Y el hijo del diablo puede aparecer dentro de un ser humano por los pecados que han cometido diferentes hombres. Cada hombre que fue influenciado en su mente por los ángeles caídos y dejó que un pensamiento del diablo le entrara y le bajara el corazón y cometió el pecado, abrió una puerta nueva para que el diablo pueda meterse en el espíritu de los hombres. Ese es el misterio de la iniquidad. El conjunto de todos los pecados que cometieron muchísimos hombres. Siempre hubo uno que abrió la puerta para que un nuevo pecado del diablo se metiera y pudiera contaminar a los hombres. Así es como trabajó el diablo. Y de la misma manera, hermanos, trabaja el Señor. El Señor bendice, va a bendecir a todo aquel que abrió un portal para que el Hijo de Dios se pueda manifestar. Por eso yo a veces me río cuando veo pastores que se preocupan y pelean entre ellos. No, pero la profecía la dije yo primero. No, la dije yo, y la dije yo, y la dije yo. Mirá, hermano. Eso es una cosa de niños, de niños, pero de niños malvados, no de los niños que quiere el Señor Jesús que tengamos el corazón. Porque el Señor sabe de dónde sale cada cosa, el Señor sabe quién fue el que pasó tiempo con Él y al que el Señor le reveló la palabra. Así que quédate tranquilo, porque el Señor sabe quién le va a dar el mérito, el galardón en el cielo por haber pasado tiempo con Él y abrir una nueva bendición para que el reino de los cielos se expanda. Y uno ve ahí, no, pero la dije yo, la profecía, no, y Él me copió y espera que yo hable para después decirla a Él. Y hermano, es una ridiculez tan grande. Avergonzamos tanto a veces al Señor Jesucristo delante de la gente, que ya la gente está descreída de la iglesia, no quiere saber nada. Y por eso estamos en esta situación y el Señor para apretar a la iglesia, vuelvo a repetir, tiene que empezar con todas estas cosas para que despertemos y nos volvamos a Él. Pero hermano, Judas abrió uno de los peores portales. ¿Para qué? Para que ahora puedan matar a los hijos de Dios. Y después, bueno, ya vemos que ahí continúa con Esteban y ahí ya se abre la puerta y bueno, termina esto con una masacre. ¿Quién fue el pilar de todo esto? Judas. Mejor no hubiera nacido. Pero sin embargo, Judas estaba tan cauterizado, hermano, en su corazón por su pecado, por la práctica del robo, que no podía entender nada. Estaba completamente nublado. Tú lo has dicho, tú eres el que me va a traicionar, tú eres el que me va a entregar. Y Judas salió y lo fue a entregar. Por eso dice que ya era de noche. Hermano, yo lo que espero, que tú, si estás en una condición de esta, no esperes que te llegue la noche. ¿Mm? ¿Para qué? Para que se te terminen las oportunidades con el Señor de arrepentirte. Ojalá, si estás en una situación extrema, que hoy, aunque puede llegar a ser doloroso para tu vida, mi mensaje funcione como el mensaje de Natán, y puedas recapacitar, y volver tu corazón a Dios, puedas recomponer tu relación con Dios, pecado escondido, robarse el diezmo, no vivir del pan de cada día, no orar sin cesar, no meditar, hermanos, son pecados, son pecados. Samuel dijo, no voy a dejar de orar para no pecar contra Dios. Entonces son pecados, tenemos que tener muchísimo cuidado. No sé cuál es tu situación, pero si el Señor permitió que hablara esta palabra en esta noche, puede ser que alguien se encuentre en una condición como esta. Entonces, hermano, yo te imploro, te ruego que hoy tomes una decisión definitiva. Tengas que pasar lo que tengas que pasar, blanqueá la situación, ponete a cuenta con Dios, pedile perdón, pedile misericordia, pedile que te restablezca, pedile que quizás nunca sentiste esa conexión divina, tenés 20 años dentro de la iglesia y como fuiste siempre como Judas, practicaste el pecado, nunca te llegó esa conexión divina de que Jesucristo pueda resucitar tu espíritu. Señor Jesús, resucitame el espíritu, mandame el Espíritu Santo. Señor, ayúdame a meditar todos los días en tu palabra. Dame el entendimiento claro de que hay un pan establecido en los cielos para que yo haga tu voluntad de la forma correcta, para no estar cometiendo pecados sin necesidad. Entonces, hermano, deseo en esta noche que el Señor te haya hablado a través de esta palabra y si estás en una condición de esta, tomes hoy una decisión definitiva. Los tiempos se acortaron, estamos en principio de dolores, Jesucristo viene pronto y el objetivo de todo esto es quitarle a la novia las manchas y las arrugas. Y ahí Apocalipsis dijo, el malo siga siendo malo y el santo santifíquese más. Dios quiera que seas parte de los que pertenecen al grupo de los santos. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche por este momento, por esta palabra que nos permites compartir. Padre, en el nombre de Jesús, aún Padre, te rogamos en esta hora si hay algún pecado que nosotros no entendemos que estamos cometiendo, Padre, pero estamos practicándolo y estamos siendo un instrumento, Señor, en favor del reino de las tinieblas. También te pedimos, Señor, que como tu Hijo Jesús hizo con la mujer encorvada que tenía 18 años, Señor, tú nos reveles en esta hora, Señor, qué es eso que está trancando la bendición, que no deja el fluir de tu presencia en nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, extiende tu misericordia en esta noche. También te ruego por mi vida, Padre. Muestra, Padre, todo aquello que podamos estar haciendo mal. Padre, no queremos apartarnos ni a la izquierda ni a la derecha de tu voluntad. Queremos ser efectivos, queremos ser siervos útiles. Padre, queremos agradar tu corazón. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que está escuchando ahora este mensaje. Te pido por todos aquellos que lo van a escuchar después, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tengas misericordia, que tengas piedad de cada uno de nosotros y nos hagas volver en sí, Señor. Nos hagas volver en sí, Padre, que podamos entrar en los cabales espirituales, Señor, para nuevamente poder agradarte y servirte con amor y compasión. Padre, bendigo a cada espíritu que me está escuchando en esta hora, a cada alma, Señor. En el nombre de Jesús, sea lavada con la sangre del Cordero. Padre, y todo cuerpo, Padre, que en este momento sea perturbado por espíritus inmundos, ordeno en esta hora, Padre, que suelte, Padre, toda presencia demoníaca sobre la vida de tus hijos. Yo ordeno ahora en el nombre de Jesús, Padre, que se lleven todo espíritu de enfermedad, de tristeza, de amargura, de desánimo. Señor, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, te ordeno, suelta el cuerpo de los hijos de Dios, demonio. ¡Fuera! 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 ¡Fuera en el nombre de Jesús, demonio! ¡Fuera! Suelta, demonio, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, trae la paz, trae el goce, la alegría, la mansedumbre, la templanza, el regocijo de la salvación a cada corazón, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, danos espíritu de meditación, danos espíritu de oración y sobre todo, Padre, danos un espíritu, Señor, que nos inculque buscar cada día, Señor, tu pan para cumplir tu voluntad en la tierra. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por esta bendita reunión, gracias por la vida de mis hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.